medio libre de este, ¿no? Ahí están, por ejemplo, algunas consideradas lo que sería el lavado de manos, la limpieza habitual o la instauración de técnicas de barrera. Con lo que es antisepsia, este concepto hace más referencia a un conjunto de procedimientos destinados a destruir o inhibir los microorganismos potencialmente patógenos. Y con lo que es esterilidad, en este caso, hace referencia a lo que es objetivo de eliminación de cualquier microorganismo o no, mediante una estructura netamente física, que lo van a explicar más adelante mis demás compañeras. Bien, y como introducción también vamos a tener acá mencionar a un referente histórico, que es Joseph Lister, que fue el primero en percatarse de la importancia de la asepsia en el ámbito quirúrgico. Y es el primero que desarrolla la idea de prevenir las infecciones de una herida quirúrgica con el uso de métodos antisépticos. Bien. Siguiente, por favor. Ok, vamos a definir la asepsia como un estado de estar libre de contaminantes que causan enfermedades o también, pues, esta va a ser un proceso de prevenir infecciones al minimizar la cantidad de contaminantes presentes y disminuir la capacidad de transportar patógenos. Pues principalmente vamos a hablar sobre la importancia de la asepsia. ¿Por qué esta es importante? Pues principalmente para la prevención de infecciones. La asepsia consiste en un conjunto de medidas para evitar que los microorganismos entren en contacto con el paciente durante procedimientos médicos y quirúrgicos. Gracias a ella se reducen infecciones postoperatorios, sepsis y complicaciones que antes eran causa frecuente de muerte. Asimismo, para la reducción de la mortalidad, porque la mayoría de cirugías terminaban con infecciones fatales años antes, ¿no? Pero gracias a la asepsia permitió que la cirugía se volviera más segura y que estos procedimientos complejos se pudieran realizar con éxito. Asimismo, es importante para la seguridad del paciente porque bueno, esta hace que disminuya riesgos, asegure mejores resultados y refuerza también la confianza del paciente en el sistema de salud. Asimismo, la protección del personal de salud, porque no solo protege a los pacientes, también reduce la exposición a la exposición de médicos, enfermeras y personal auxiliar, ¿no? A patógenos peligrosos. Asimismo, la base de la cirugía moderna. Sin asepsia, la cirugía sería limitada, pues las infecciones postoperatorias eran casi inevitables. Gracias a estas técnicas, la medicina también así avanzó en los trasplantes, cirugías cardíacas, etc. Y bueno, por último, el control de brotes hospitalarios, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a hablar de los tipos de asepsia. Los dos tipos de asepsia van a incluir tanto una asepsia médica como una asepsia quirúrgica. Además, la asepsia médica tiene 3 grados, que va a ser la sanitización, antisepsia y desinfección. Pues vamos a poner un ejemplo de la sanitización, que va a ser es la eliminación física de microorganismos mediante la limpieza de la ropa de cama, por ejemplo. Un ejemplo de antisepsia sería la limpieza preoperatoria de la piel y pues un ejemplo de la desinfección sería pues matar, ¿no?, a los microorganismos en objetos como mesas o también en el uso de otros instrumentos, ¿no? Bueno, la asepsia médica también es llamada técnica limpia, ya que es una práctica estándar para evitar la propagación de infecciones en las instalaciones. Esta va a reducir el número de patógenos y pues su uso va a ser, por ejemplo, en medicamentos, enemas, alimentación por sonda, higiene diaria. Y bueno, para la asepsia quirúrgica, esta también va a ser conocida como la técnica estéril,
eh, pues va a eliminar todos los patógenos y se va a utilizar al realizar, por ejemplo, cambios de apósitos, cateterizaciones y procedimientos quirúrgicos. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a ver las precauciones estándar versus las precauciones basadas a la transmisión. Pues respecto a las precauciones estándar, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, pues recomiendan la higiene adecuada de las manos, uso del equipo de protección personal, por ejemplo, guantes, batas, mascarillas, gafas, protectoras, siempre que pueda producirse exposición a material infeccioso. Asimismo, ubicación y atención adecuadas del paciente, utilizando precauciones basadas en la transmisión cuando esté indicado. Una higiene respiratoria, asimismo un manejo y limpieza adecuadas del entorno, equipos y dispositivos, y la manipulación segura de la ropa. Y la seguridad, ¿no? Con los objetos punzantes. Asimismo, tenemos a las precauciones basadas a la transmisión. Pues para esta vamos a tener cuatro tipos, las cuales va a ser por contacto, barrera mejorada, por medio de gotitas y la aerotransportada. Pues en el contacto van a ser la implementación para infecciones conocidas, ¿no? Ya sean por diferentes microorganismos como bacterias, virus, etc. Para esto la implementación del EPP van a ser los guantes, las batas desechables, el equipo dedicado, ¿no? Asimismo, la barrera mejorada, pues esta se va a utilizar durante actividades de cuidado de residentes de alto contacto para personas colonizadas e infectadas con un organismo resistente a múltiples fármacos. Y para esto se tiene que usar, por ejemplo, los guantes, también las batas desechables. Y pues la transmisión por gotitas van a ser infecciones conocidas, ¿no? O sospechadas con patógenas, por patógenos transmisibles, ¿no? Como bacterias también. Y para esto es importante el uso de EPPs como la mascarilla, gafas protectoras. Y pues en aerotransportado, la infección conocida o sospechada con patógenos transmitidos por pequeñas gotitas respiratorias, ¿no? Como sarampión, tuberculosis y también herpes zóster diseminado. Pues es importante también el uso de EPPs. Siguiente, por favor. Ok, vamos a hablar un poco más sobre las precauciones estándar, principalmente sobre la higiene de manos adecuada y también el equipo de protección. Bueno, abre el paquete. La higiene de manos va a ser la práctica más importante para reducir la transmisión de agentes infecciosos en entornos de la atención médica y pues va a ser un elemento esencial de las precauciones estándar. Pues lavarse las manos va a ser de forma rutinaria en los momentos adecuados. Es una forma sencilla y eficaz para prevenir diferentes infecciones. Pues lo recomendado va a ser que el higiene de manos va a ser inmediatamente antes de tocar a un paciente, antes de realizar una tarea aséptica o manipular dispositivos invasivos, antes de pasar de una zona del cuerpo sucia a una zona del cuerpo limpia en un paciente, también después de tocar a un paciente o su entorno inmediato, después del contacto con sangre, fluidos corporales o superficies contaminadas, ¿no? Con o sin uso de guantes. Y pues ahora vamos a ver cómo se realiza una buena higiene de manos. Marce, si podrías agrandar un poquito para que vean los chicos de cómo debemos lavarnos las manos. Ya, genial.
vamos a hablar un poco sobre el uso del el equipo de protección individual, los EPPs. Pues que esta va a incluir guantes, batas, protectores faciales, gafas protectoras y mascarillas y son utilizados para prevenir. De guantes. Marce, pausalo. Para prevenir, ¿no? la propagación de infecciones entre pacientes y también profesionales de la salud. Dependiente de la exposición prevista, el EPP puede incluir el uso de guantes, una bata resistente a fluidos, gafas protectoras o un protector facial y una mascarilla o respirador. Pues vamos a ver los pasos también, tanto para instalación y el retiro de los EPPs. Pues es importante principalmente el lavado de manos, siempre antes de la instalación del EPP. Posteriormente nos instalamos la bata desechable que se va a usar. También instalamos la mascarilla de una forma correcta. Asimismo podemos visualizar la imagen inferior de cómo correctamente se usa la mascarilla y cómo no deberíamos usar la mascarilla. Y bueno, también instalación de protección ocular si es necesario, si se requiere, y pues la instalación de los guantes. Y pues para el retiro del EPP, pues vamos a retirar principalmente los guantes y la bata desechable. Tenemos que lavarnos la mano, retiro de la protección ocular si lo estamos usando. Posteriormente lavamos las manos, también retiramos la mascarilla y pues lavamos las manos por último. Ahora, es importante saber cómo colocarnos los guantes, ya sea para cirugías, etcétera. Así que vamos a ver el videito, por favor. Tome el primer guante por su cara interna. Colóquese el guante cubriendo el puño del delantal. Acomode el guante sin tocar la cara externa. Tome el segundo guante con el primero por su parte externa. Colóquese el guante cubriendo el puño del delantal. Acomódese ambos guantes sin tocar la cara que está en contacto con la piel. Siguiente, por favor. Continuando con lo que es la asepsia, vamos a hablar un poco de las diferencias de los conceptos. Primero vamos a hablar de lo que es la asepsia versus la antisepsia. Bien, la asepsia vendría a ser la prevención del contacto con microorganismos, pero desde un inicio del proceso que se vaya a realizar. También se basa en lo que es la esterilización, utilizando lo que son barreras físicas, por ejemplo, el lavado de manos que ya mencionaba mi compañera, y a su vez busca un ambiente libre de gérmenes desde la preparación y manipulación del material. En cambio, la antisepsia elimina los gérmenes en la piel o mucosas, pero que éstas ya están contaminadas, usando sustancias químicas, y bueno, al final elimina o reduce los microorganismos, pero ya presentes. Ahora, hablando de lo que es la asepsia versus la esterilidad, tenemos la asepsia nuevamente que minimiza la presencia de microorganismos, pero no garantiza su ausencia. Se basa en lo que es la esterilización también, entonces se podría decir que la asepsia también incluye lo que es la esterilidad, usando lo que son barreras físicas nuevamente, como el lavado de manos, y además reduce el riesgo de infección. En cambio, la esterilidad va a ser el estado en el cual no existen microorganismos viables, y solo se va a lograr mediante procesos físicos o químicos altamente controlados, y va a ser un estado absoluto alcanzado a través de métodos específicos, ¿no? Al final, estos tres procesos se van a complementar para realizar todos los procedimientos médicos que se tengan establecidos, ¿no?, en cualquier centro de salud, pero tienen marcadas diferencias, como ya les expliqué. Ok, seguimos con lo que son ejemplos prácticos en el hospital. Por ejemplo, la canalización de una vía venosa. Antes de realizar la punción, el personal debe, para empezar, lavarse las manos, ¿no?, como ya explicó mi compañera. Después se puede realizar lo que es el uso de guantes estériles y, bueno, posteriormente limpiar con antisépticos como la clorhexidina. Bueno, en este ejemplo nuevamente se ve que los tres procesos se van a complementar, ¿no? Y en caso de omitir, por ejemplo, estos procedimientos, lo que va a aumentar es el riesgo de infección, ¿no? Y al final también puede producir lo que es una bacteriemia nosocomial.
En el caso de otro ejemplo, como es la preparación quirúrgica, la asepsia iniciaría con lo que es el lavado quirúrgico de manos. Puede ser también el uso de una bata estéril, guantes y mascarilla. Después sería la preparación del campo quirúrgico con material estéril y al final se realizaría una antisepsia de la piel del paciente, ¿no? Para proceder con el procedimiento quirúrgico. En caso de que haya un fallo en el proceso de la preparación quirúrgica, nuevamente lo que va a aumentar es el riesgo de infecciones, incrementando así la estancia hospitalaria del paciente e incluso su muerte. Después tenemos el cambio de vendajes, que pueden iniciar con el uso de guantes limpios o estériles. Después se realiza la limpieza de la herida con soluciones adecuadas y finalmente el uso de apósitos estériles también, ¿no? En este procedimiento se previene lo que nuevamente son las infecciones y además aceleraría la recuperación del paciente. Siguiente, Marce, por fin. Ok, hablando de la importancia de la prevención de infecciones nosocomiales, tenemos que las infecciones asociadas a la atención sanitaria representan una de las principales complicaciones hospitalarias. Según la OMS, dice que afecta a un 10% de los pacientes hospitalizados en países desarrollados y un 15% en países en desarrollo. Y bueno, estas infecciones lógicamente van a aumentar al final lo que son las tasas de morbilidad, mortalidad e incluso costos, tanto como hospitalarios como para el paciente, ¿no? En cambio, si realizamos una asepsia correcta, nos puede dar numerosos beneficios. Por ejemplo, va a reducir lo que es la incidencia de infecciones nosocomiales, va a mejorar la seguridad del paciente, disminuye los índices de mortalidad hospitalaria, genera confianza en los servicios de salud, va a haber una menor tasa de complicaciones, una mejor recuperación postoperatoria debido a que no van a haber infecciones. También va a haber una reducción en el uso de antibióticos, nuevamente por la ausencia de las infecciones, lo que al final va a ayudar a combatir la resistencia antimicrobiana. Siguiente, Marce, por fin. Y bueno, como conclusiones del primer subtema, que es la asepsia, tenemos que va a ser un pilar fundamental en la seguridad del paciente, ¿no? Ya que evita las infecciones prevenibles que aumentan la mortalidad hospitalaria. Al final, su aplicación correcta también va a disminuir complicaciones graves, como ya les mencionaba, y garantiza una atención de calidad. Los estándares internacionales la consideran un componente indispensable en la práctica clínica responsable. Sin protocolos asépticos, los avances médicos y quirúrgicos perderían eficacia debido al riesgo elevado de infecciones. Y también la asepsia no solo tiene valor clínico, sino también ético y legal, pues forma parte de la obligación de brindar un cuidado seguro. Siguiente, Marce. Bien, como ya conocemos un poco más de lo que es la asepsia, vamos a hablar de la antisepsia. También ya mencionaron cuáles son las diferencias entre lo que es asepsia y antisepsia. Mencionar el concepto, la antisepsia hace referencia a lo que vendría a ser la destrucción, en este caso, de los gérmenes potencialmente patógenos. Bien, vamos a hablar primero entonces de los biocidas. Cuando hablamos de antisepsia, se comprende del conjunto de técnicas destinadas a la eliminación total, puede ser a lo que denominamos esterilización, o mayoritaria, a lo que denominamos desinfección, de los gérmenes que contaminan un medio. Ambos procedimientos, tanto la esterilización y la desinfección, van a requerir en este caso de procedimientos que deben ir precedidos de una limpieza de medio donde se vaya a aplicar. La desinfección en este caso se lleva a cabo por medio de biocidas, los cuales también se denominan germicidas, que son sustancias químicas antimicrobianas, cuyo mecanismo de acción y también resistencia son muy parecidas a los que vendrían a ser los antibióticos. Y es por eso que acá hay un problema, o se generaría un problema con lo que denominamos las resistencias bacterianas, ¿no? Como presentan hacia antibióticos, también lo pueden hacer hacia los germicidas. La mayoría de los biocidas pueden actuar como antisépticos cuando son aplicados sobre piel y tejidos, pero cuando están aplicados sobre materiales inanimados, vendrían a ser pues lo que sería desinfectantes. Bien, ahora sí vamos a hablar de lo que son, con esta introducción de lo que son un biocida. El biocida, como ya hemos visto, es una sustancia que es capaz de destruir, contrarrestar, neutralizar, inhibir lo que sería la acción de este agente potencialmente patógeno. Vamos a tener que es una molécula química que activa en un producto para inhibir o destruir bacterias. Bien, en el caso de los biocidas, estos son sometidos a la legislación personalizada, se podría decir, de cada país. Por ejemplo, en España, los biocidas que son utilizados en
en uso médico, están clasificados dentro de los productos sanitarios de clase 2A. En cambio, en el Perú, tienen otra clasificación, ¿no? En el Perú vendrían a ser más determinados por el MINSA y la DIGESA, y su clasificación está pues dentro de los desinfectantes. Tenemos antisépticos, desinfectantes, desinfectantes para agua potable, por ejemplo, ¿no? Entonces eso da un buen ejemplo de que la legislación se tiene que ser sometida a esas normas en cuanto a biocidas para cada país. Bien, para la elección del caso de un biocida, lo que tenemos que tener en consideración son los siguientes aspectos: los factores del biocida, del germen y de la exposición. Lo vamos a ver de manera más clara en este cuadro. Vamos a tener factores que determinan la efectividad del biocida que vamos a elegir. Primero vamos a tener dependientes del biocida, desde su composición química, en su concentración y en el modo de acción. Hemos visto también, ya mencionado, que estos también tienen un mecanismo de acción y resistencia igual que los antibióticos, sino que los antibióticos han sido descubiertos posteriormente, ¿no? Porque por historia, una referencia histórica sería que sin conocimiento de qué es un biocida, antes pues se utilizaba actividades como los ahumados o como medios para desinfectar, ¿no? Para impedir la transmisión de ciertas enfermedades. Y luego ya se conoció el mecanismo de acción, se ha descubierto a microorganismos que generan enfermedades transmisibles. Bien, dependientes de la exposición. En cuanto a dependientes de la exposición, tenemos tiempo, temperatura, pH, sustancias interferentes en este caso. Dependientes del germen: concentración de los microorganismos de la mezcla de reacción, grado de agregación, tamaño del germen, cuán liposoluble es, porque así va a tener más afinidad por las células del propio organismo, ¿no? Y el mecanismo de acción, hablando un poco más de su espectro y del mecanismo de acción de un biocida, es pues a nivel de las estructuras diana que tiene el microorganismo. En este caso, la pared celular, la membrana plasmática, el mismo citoplasma, ¿no? Y luego vamos a tener el parámetro, que en inglés sería el contact time, o el CT. Su unidad de medida es miligramos por minuto por litro. Este determina cómo afecta a un desinfectante, porque ya hemos visto en cuanto a antisépticos, si se realiza sobre tejidos vivos, se denomina en este caso biocidas, ¿no? En cuanto a antisépticos. Pero cuando se va sobre superficies inertes son más desinfectantes, ¿no? Determina cómo un desinfectante o un tipo de microorganismo, y bajo unas condiciones específicas, va a actuar contra ese agente potencialmente patógeno. Bien, ¿cuáles son los biocidas frecuentemente utilizados? Vamos a mencionar algunos con algunas características con este cuadro. Uno es el alcohol, luego es lo que ya mencionó la exposición anterior en asepsis, cuando hace las diferencias, que es la clorhexidina. Hemos visto también compuestos yodados, hemos visto el peróxido de hidrógeno, y en este caso el alcohol, ya en desarrollo de sus algunas características, vamos a ver los compuestos. El compuesto del alcohol es el etanol, el isopropanol, ¿no? Una concentración del 60 al 95%. Recuerden que el alcohol al 70% es un bactericida. En cuanto ya que hemos visto, como también tenemos el espectro de la acción, el alcohol al 70% es un bactericida, ¿no? Para bacterias, para hongos, para virus, y las cruces son en relación a la intensidad de cómo actúan contra estos agentes potencialmente patógenos. Vamos a ver la clorhexidina, que vamos a hablar más adelante también cuando hablemos del uso de antisépticos sobre piel, sobre mucosas. El gluconato de clorhexidina, esa es la presentación, el compuesto, ¿no? Perdón, el compuesto sería el gluconato de clorhexidina. Una solución acuosa de 0.5 a 0.75%, o una solución alcohólica del 0.5 al 4%. El espectro de acción: bacterias, es menor en hongos, también funciona contra virus en menor proporción, pero es más bactericida. Los compuestos iodados, como la povidona yodada, que también vamos a hablar igual que la clorhexidina más adelante, está en concentraciones de 7.5 a 10%, ¿no? Su espectro es bacterias, son virus, micobacterias.
mucho menor en hongos. Y el perióxido de hidrógeno, ¿no? Por mencionar algunos de los más importantes. También tenemos el de 0.5 al 29% y actúa bien contra virus, contra bacterias, contra micobacterias. El compuesto clorados, como el hipoclorito sódico, cuya concentración actúa bien sobre, en este caso, bacterias, hongos. Tiene un espectro mayor en este caso, ¿no? Micobacterias, algunas esporas, cosa que no vemos ni en el alcohol, ni en la clorhexidina, ni en la povidona iodada. En los fenoles tenemos el ortofenilfenol, ortobencil, paraclonofenol, ¿no? Que actúa bien contra tiene amplio espectro contra bacterias, contra micobacterias y contra virus. Y el cloruro de benzalconio, en este caso, que tiene espectro de la misma intensidad o magnitud sobre bacterias, hongos y virus. Bien, estas son algunas características en cuanto a cómo vienen las presentaciones de los desinfectantes en el Perú. Para mencionar, nombre del producto, detalles del producto, contenido neto y número de lote, información del fabricante, importador, autorización sanitaria. Y esto lo tiene por característica cada país. Por ejemplo, en España, los desinfectantes o los biocidas que se utilizan de uso médico tienen las iniciales CE, ¿no? Acá también por detrás tenemos el modo de empleo, las advertencias y precauciones, las categorías o palabras de advertencia, que son también muy importantes, y los pictogramas o símbolos de seguridad. Bien, le doy el pase ahora a mi siguiente compañero. Bien, para continuar con la exposición vamos a hablar sobre las resistencias. En estos tenemos tres tipos principales de resistencias que los organismos podrían desarrollar frente a los biocidas. Tenemos la intrínseca natural, la adquirida y la cruzada. La intrínseca es la que depende de las propias características del microorganismo. Esto quiere decir que está determinada genéticamente y no necesita exposición previa al biocida. En la imagen, bueno, podemos ver más o menos que los microorganismos más resistentes o los biocidas son los priones, estos seguidos de esporas bacterianas, como podrían ser por Clostridium. Mientras que los virus con envoltura o como los virus como el VIH o el virus de la hepatitis B, pues son muchos más sensibles. Y es por eso que necesitamos estos métodos de esterilización más rigurosos frente a esporas o priones. En la resistencia adquirida tenemos que esta aparece después de una exposición repetida o inadecuada a los biocidas. Pueden haber varios mecanismos. En estos tenemos las mutaciones, que alteran o cambian la diana del biocida. También adquisición de material genético mediante los plásmidos o transposones. También las bombas de expulsión o de flujo, las cuales eliminan el biocida de la célula. Y por último, la formación del biofilm, que es cuando la matriz extracelular protege bacterias del biocida. En la resistencia cruzada, lo que tenemos es que la exposición a un biocida también puede favorecer la resistencia a los antibióticos. Y los mecanismos más estudiados para esto son las bombas de expulsión de flujo, los cuales no solo expulsan los biocidas, sino también pueden expulsar los antibióticos, reduciendo su eficacia. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la antisepsia sobre la piel, mucosas y tejidos. Bueno, primero tenemos que los antisépticos son una herramienta fundamental para el control de una infección. Su eficacia va a depender sobre todo de la concentración a la que se utilice, la forma de aplicación y sobre todo que ésta se use adecuadamente, ya que algunos de estos podrían ser tóxicos a altas concentraciones. Los más utilizados son la clorhexidina, el alcohol y la povidona iodada. En la piel intacta, la povidona iodada a concentraciones entre el 1 al 10%
pues carece de actividad hasta que se va liberando el yodo, que es la que tiene realmente la actividad bactericida. Y esta está contraindicada, o bueno, tiene ciertas limitaciones, ya que podría causar reacciones alérgicas. No se recomienda en embarazadas, neonatos o personas con problemas tiroideos como el bocio. La clorhexidina al 5% actúa muy rápido y es altamente bactericida, al igual que el alcohol al 70%, ya que este elimina hasta el 90% de bacterias en 2 minutos y se deja secar al aire. Bueno, las guías también recomiendan el uso de clorhexidina al 2% en solución alcohólica para la prevención de enfermedades asociadas con catéteres. De igual también tenemos que, como un ojo o como una recomendación, que el uso de soluciones con alcohol debe recibir una correcta aplicación, ya que estos podrían ser inflamables. Y por último, para controlar epidemias hospitalarias por Staphylococcus aureus o Enterococcus resistentes a vancomicina, se ha probado con baños de solución jabonosa de clorhexidina al 2%. Y hoy también se recomienda para otros organismos multiresistentes. Siguiente, por favor. Bueno, en la piel no intacta, el uso está limitado por el riesgo de citotoxicidad. Por eso se recomienda usarlos en concentraciones adecuadas y suspenderlos cuando se observe mejoría o a los primeros síntomas de mejoría. Tenemos a la povidona iodada, en que en soluciones al 2.5% o en apósitos al 10% son muy utilizados para las heridas abiertas. La clorhexidina al 0.5, que se emplea en la descontaminación de heridas, pero que se tiene que tener cuidado con la irritación. En caso de las úlceras venosas crónicas, bueno, el cadexómero iodado al 0.9% es muy útil, ya que absorbe el exudado y libera yodo lentamente. Y tenemos también el ácido acético en concentraciones mayores o iguales al 0.5%, o en solución salina, que se usa por irrigación o en una compresa empapada, como una alternativa para reducir las infecciones o colonizaciones por pseudomonas. Por último, tenemos en las mucosas, donde tenemos dos indicaciones, que es en higiene oral y en ginecología y obstetricia. En la higiene oral tenemos, bueno, se usa sobre todo en pacientes en UCI, la clorhexidina al 0.12 o al 0.2%, ya que esta reduce significativamente la neumonía asociada a ventilador mecánico. Y en ginecología y obstetricia, pues para la preparación vaginal antes de una cesárea, ya que esto reduce el riesgo de endometritis postparto. Siguiente. Ok, continuando con la exposición, hablaremos acerca de esterilidad. Por favor, siguiente. La esterilidad en sí nos va a ayudar a la prevención de infecciones, ya que cada una de las intervenciones o procedimientos quirúrgicos va a implicar el contacto de un instrumento quirúrgico con el tejido estéril o con la membrana mucosa de un paciente. El mayor riesgo que podemos tener en estos procedimientos es la introducción de una infección al paciente. Por ello, la esterilización es esencial para garantizar que esos instrumentos no transmitan ningún patógeno. ¿Cuál es el objetivo de la esterilidad? Es la eliminación completa de cualquier microorganismo, patógeno o no, de una superficie o de un objeto, incluido esporas bacterianas. En sí, el concepto de esterilidad es una condición absoluta, puesto que tenemos que decir si un objeto es o no es estéril, no hay un término medio. Dado que la esterilidad no la podemos demostrar de forma absoluta, se define en términos probabilísticos. Se considera que un producto crítico es estéril cuando la probabilidad de que contenga algún microorganismo activo o latente sea igual o menos a 1 entre 1.000.000. Eso también le denominamos lo que es la garantía de esterilidad, que es 10 elevado a la menos 6. Antes de cualquier proceso de esterilización, la limpieza es un paso muy importante, puesto que si realizamos una limpieza incorrecta o defectuosa va a generar o va a afectar negativamente a las etapas posteriores.
Mediante la limpieza exhaustiva, que es nuestro primer paso, se va a desarrollar por medio de un proceso mecánico, en el cual se va a eliminar toda la suciedad visible o materia orgánica de una superficie u objeto. ¿Cuál es el objetivo? Reducir el número de microorganismos y a su vez proteger de la corrosión o del desgaste. Continuamos con el empaquetado. Ese tiene un objetivo específico, que es mantener el instrumento aislado de toda fuente de contaminación. De esta forma se preserva la esterilidad lograda. Esto va a servir para proteger al instrumento de la contaminación después de haber sido esterilizado. Y ahora, con la esterilización, esto va a depender de las características y el uso del instrumento. Para ello se utiliza la clasificación de Saul-Pauling, en el cual vamos a clasificar los artículos dependiendo del grado o al riesgo de infección asociado a su uso. Por ejemplo, lo que son los artículos críticos, que van a estar en contacto con cavidades, que normalmente son estériles, o con tejido vascular. Por tanto, estos requieren sí o sí que se esterilicen antes de su uso. Por ejemplo, el instrumental quirúrgico, catéteres vasculares, sondas urinarias. Los artículos semicríticos, que son artículos que entran en contacto con piel no intacta o mucosas. Por tanto, necesitan una desinfección de alto nivel, por ejemplo, en las endoscopías. Y los artículos no críticos. Estos van a estar en contacto con piel sana o se ponen en contacto con, o no se ponen en contacto tanto en los pacientes. Por tanto, requieren una limpieza y un secado de un nivel intermedio o incluso bajo nivel, por ejemplo, ropa de cama o esfingonanómetros. Siguiente, por favor. Ahora, continuando con las técnicas de esterilización, en su mayoría fundamentalmente son de carácter físico, pero ha habido una tendencia creciente al uso de dispositivos de materiales sensibles al calor, por lo que ha impulsado el desarrollo de esterilización a baja temperatura, que hablaremos después. La elección va a ser, no es algo arbitrario, sino que va a ser especificada por el fabricante en la ficha técnica. El más utilizado es la esterilización por alta temperatura o vapor húmedo, usualmente autoclave. Este va a tener un mecanismo de acción en el cual el vapor va a destruir a los microorganismos por coagulación irreversible y desnaturalización de enzimas y proteínas estructurales. El principio básico es la exposición a una temperatura y una presión específica durante un tiempo determinado. Para que funcionen requiere la eliminación previa del aire de la cámara para la penetración y difusión del vapor. Esta puede ser por medios pasivos como autoclaves gravitatorios o medios activos como bombas de vacío. Las temperaturas y presiones comunes oscilan entre 120 grados centígrados a 132 y 134 grados centígrados. Y el tiempo va junto con la temperatura, puede ir de 21 minutos a 121 grados centígrados, hasta 3.5 minutos a 34 grados centígrados. Y eso también varía de acuerdo al material. Tenemos lo que es un ciclo flash, en el cual se da sobre todo en situaciones de emergencia, nunca son de rutina. Los pasos son iguales al tradicional, pero estos tienen un mínimo secado. Usualmente los elementos que se procesan son metálicos o vidrios, y estos no necesitan un empaquetado ya que van a ser utilizados al momento, por ende su ciclo de duración es mucho más breve que los comunes. Ahora, ¿qué materiales podemos utilizar en lo que es la esterilización por vapor? Son lo que es de material de vidrio, jeringas de vidrio, frascos igualmente de vidrio, instrumental quirúrgico de acero inoxidable, material termolábil, material textil, aguas y soluciones acuosas. Los que no se van a utilizar o no van a ser esterilizados por este medio son soluciones oleosas, sustancias grasas, plásticos o gomas sensibles a la temperatura, instrumental cromado o niquelado. ¿Cuáles son las ventajas de este método de esterilización? Que no es tóxico para el paciente, para el personal o para el medio ambiente. El ciclo es mucho más fácil de monitorizar y controlar. También tiene un rápido efecto microbicida y deja menos residuos orgánicos o inorgánicos. Tiene un tiempo de ciclo rápido y penetra bien a cualquier tipo de empaquetado y lúmenes. Los inconvenientes es que es dañino para instrumentos sensibles al calor o de microcirugía si es que se repiten se repiten muy consecutivamente. También puede dejar materiales húmedos, lo que va a llegar a producir algún óxido y tiene potencial de quemaduras. Para ver el control de este tipo de esterilización se utiliza lo que es la prueba de Boyd-Indick, que va a detectar fugas de aire y extracción insuficiente. Esto va a decirnos si es que estamos utilizando o se está haciendo un ciclo ineficiente. Siguiente, por favor. Ahora, continuando con la esterilización a baja temperatura, estos métodos se desarrollaron
cuando se empezaron a desarrollar instrumentos que son sensibles al calor o a la humedad. Lo vamos a dividir en dos tipos, los que son por oxidación química y por alquilación. Los que son por alquilación, bueno, comenzamos por van a ser lo que es el óxido de etileno. Va a ser lo que es la modificación irreversible de componentes celulares. Esto va a inactivar componentes del microorganismo y los va a llevar hacia su muerte. Las ventajas es que tiene muy buena actividad microbicida, tiene gran difusión y permeabilidad en diferentes tipos de embalajes y lúmenes, utiliza cartuchos de monodosis y cámaras de presión que minimizan las fugas y es fácil de operar y monitorizar. Las desventajas es que, lo vamos a hablar a posterior, es tóxico, llega a ser carcinógeno y puede ser inflamable. Los instrumentos en los cuales podemos esterilizar por este medio son instrumental metálicos o endoscópicos, también puede ser catéteres y sondas que sean sensibles al calor. Los rangos operativos son concentraciones de gas que pueden ir entre 450 a 1200 miligramos por litro, una temperatura entre 37 a 63 grados centígrados, una humedad relativa entre 40 a 80% y un tiempo de exposición va desde 1 hora hasta 6 horas. Ahora, continuando con la oxidación química, tenemos dos tipos, el peróxido de hidrógeno o gas plasma y el peróxido de hidrógeno vaporizado. El peróxido de hidrógeno a gas plasma va a utilizar lo que es la difusión de gas y generación de radicales libres en una cámara de vacío, y esto va a inactivar a los microorganismos y a su vez llevarlos a su muerte. Una de las ventajas es que no deja residuos tóxicos, como el óxido de etileno. Se utiliza en materiales que sean sensibles a temperaturas mayores de 50 grados centígrados, es decir, que los materiales no se pueden exponer a más de 50 grados centígrados. Y el ciclo estándar va entre 47 minutos. Los tipos de instrumentos que podemos esterilizar por este medio son medidores de válvula, equipo de microcirugía, cables de marcapaso, instrumentos de metal. Ahora, continuando con lo que es el peróxido de hidrógeno vaporizado, es algo similar al peróxido de hidrógeno a gas plasma. Difunde el gas en una fase de vapor seco e inactiva a los microorganismos y llevarlos así a su muerte. Las ventajas son similares, ¿no? Que no deja residuos tóxicos, se puede utilizar hasta temperaturas menos de 50 grados centígrados y los ciclos oscilan entre 28 a 55 minutos. Esto dependiendo de los lúmenes, si es un ciclo sin lúmenes o si es un ciclo con lúmenes. Los materiales que se va a utilizar son silicona, a esterilizar son silicona, látex o de propileno, equipo electrónico y ópticos. Ahora, el último, que no está tan estudiado incluso actualmente, que es el ozono. Las ventajas que tiene es que igual, similar a los demás, se puede esterilizar materiales que no pasen o son sensibles a más de 50 grados centígrados o a la humedad. También es muy tóxico ya que en sí utiliza aire y agua. Se puede esterilizar instrumentos de metal y plástico y el ciclo va un poco más a 46 minutos. Estos tienen una desventaja que requieren un empaquetado especial y específicamente en el ozono tiene un uso limitado por la falta de datos. Siguiente, por favor. En el cuadro vemos lo que son las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de esterilización. En el vapor, las ventajas que podemos resaltar es una muy buena penetración a los diferentes tipos de empaquetados médicos y en dispositivos con lúmenes. No es tóxico para el paciente, para el personal y para el medio ambiente. El inconveniente es que se puede corroer el material debido a la exposición repetida. En cuanto al peróxido de hidrógeno en gas plasma, nos permite esterilizar material sensible a temperatura y a humedad, tanto metal como no metal. Y el inconveniente es que requiere envoltura Tyvek, una envoltura especial y contenedor igualmente especial. Y que si lo exponemos a más de una parte por millón, que es un promedio ponderado de tiempo, puede ser tóxico. Ahora, en cuanto al peróxido de hidrógeno vapor, la duración del ciclo va a 28 minutos, un ciclo sin lúmenes, y a 55 minutos, un ciclo con lúmenes. Su desventaja es que precisa un catalizador, también igual requiere una envoltura y un contenedor especial, y también puede ser tóxico si se supera este promedio ponderado de tiempo. El óxido de etileno tiene muy buena eficacia microbicida, muy buena difusión, utiliza cartuchos y cámaras especiales para evitar cualquier tipo de fuga. Lo malo y lo negativo, lo desventajoso de este procedimiento es que puede ser absorbido por muchos materiales, requiere de una aireación para eliminar los residuos
llega a ser tóxico, carcinógeno e inflamable. Ahora, el ozono, su ventaja es que no es tóxico, ya que se genera a partir de oxígeno y agua y no necesita aireación al igual que el óxido de etileno, pero su uso es limitado por los datos insuficientes. Vamos a continuar con los controles del proceso de esterilización. Bien, estos vienen a ser indicadores de esterilización que sirven básicamente o son herramientas o dispositivos fundamentales para esterilización de materiales ya sean usados en hospitales o laboratorios. Estos van a garantizar la eficacia de los procesos de esterilización. El objetivo en general es verificar que se cumplan las condiciones necesarias, puesto que no solo basta con confiar en que el equipo haya realizado su función, debemos verificar que ciertos indicadores, ya sean físicos, químicos, incluso biológicos, se hayan cumplido en su totalidad. Siguiente, por favor. Bien, empezamos con los indicadores físicos. Estos van a vigilar que los parámetros del ciclo se cumplan. En otras palabras, estos como tal son elementos incorporados o asociados al esterilizador que van a registrar la información obtenida a partir ya sea de termómetros, manómetros de presión, sensores e incluso válvulas del propio esterilizador. Por tanto, registran la temperatura, la presión, el tiempo, la humedad, entre otros. Estos nos permiten confirmar que el ciclo alcanzó ciertos parámetros ya programados. Dentro de estos, las ventajas son que son básicos, son directos, el uso es continuo, fácil y rápido, pero no garantiza que el interior del paquete haya sido totalmente esterilizado ante estas condiciones, a pesar de que la máquina marque la temperatura o la presión adecuada. Por tanto, estos no son suficientes para determinar que se haya logrado una total esterilización. Siguiente. Bien, después tenemos a los indicadores químicos. Estos van a asegurar que las condiciones llegaron a cada paquete. Estos son dispositivos que contienen determinadas sustancias que al estar expuestas a ciertas condiciones cambian de color o de estado. Como se observa en la imagen, ponemos en un principio uno no procesado que es de color amarillo. Posterior al proceso, tendría que cambiar a un color negro totalmente, pero en caso de que ésta sea irregular, el proceso es fallido. Como tal, en esos tipos de procesos se trata de que cuando se exponen a uno o más variables críticas de esterilización, esas como tal deberían de cumplirse. Tenemos como por ejemplo en el caso de calor seco que debe cumplir dos variables, tiempo y temperatura. En el vapor debe cumplir tiempo, temperatura, presión de vapor. En el óxido de etileno debe cumplir hasta 4 parámetros y también el plasma como tiempo, temperatura y concentración. Las ventajas son de estas que es de uso cómodo, fácil y rápido, pero no confirman como tal la muerte microbiana, solo que se han alcanzado las condiciones adecuadas para el paquete como tal. Siguiente, por favor. Bien, de acuerdo a la norma ISO 1140 apartado 1, estos van a clasificarse en 6 clases. La clase 1, o también indicadores externos o de proceso, como las cintas o las tiras químicas, pueden reaccionar al vapor, como en estos casos. Estos tienen el objetivo de identificar que un paquete ha sido procesado o ha sido expuesto al agente esterilizante o no. Por lo general estos se asocian o estos recubren la parte externa del paquete que va a ser esterilizado. Como observamos en la imagen, la primera cinta con la última, la primera no tiene esos cambios de colores y la última sí presenta esos cambios de colores. En cuanto a la clase 2, van a ser indicadores de pruebas específicas. Estos van a evaluar un parámetro o características en particular del esterilizador o ciclo como tal. El ejemplo clásico es el test de Bowie-Dick. Estos van a detectar errores en la evacuación del aire u otros gases en la cámara de esterilización. Estos están conformados por un papel indicador de Bowie.
como tal se muestra en la imagen, de color amarillo, y esta está recubierta por varias capas de papel. Estos se cambian de color al exponerse a determinadas presiones de vapor saturado. Ahora, en la clase 3, o también indicador de parámetro único, se encargan de responder a una variable crítica del ciclo, ya sea la temperatura o la presión, al que tuvo que haber llegado el interior del paquete, como por ejemplo las tiras químicas, que en el ejemplo muestra pues que debería cambiar de un color verde a uno negro. En la clase 4, o indicador multiparamétrico, este va a evaluar va a verificar que se hayan cumplido más de dos o más de una variable crítica, como tiempo o temperatura, dentro del paquete, ya sea por uso de tiras o tubos indicadores químicos. Ahora, la clase 5, también denominado integrador, va a verificar que todas las variables críticas se hayan cumplido en su totalidad. Y finalmente la clase 6, o emulador, que reacciona a todas las variables críticas del ciclo. Pero, ¿cómo lo diferencia a la clase 5 si es básicamente lo mismo? Es que en la clase 5 solo verifica que se hayan cumplido esas variables. En cambio, la clase 6 verifica que se hayan cumplido las variables y que el proceso haya sido óptimo. O sea que también verifica si ha sido un proceso eficiente o poco eficiente. Siguiente, por favor. Continuamos con los indicadores biológicos. Estos van a certificar la capacidad letal del proceso o del ciclo de esterilización contra microorganismos. Estos dispositivos son inoculados con esporas, ya sea de microorganismos, principalmente no patógenos, pero de alta resistencia, como por ejemplo el Geobacillus stearodermophilus o el Bacillus atrophaeus, en una concentración determinada. Estos dispositivos se introducen dentro de la carga antes de iniciar estos procesos. Es considerado como el gold estándar, ya que permite verificar que el proceso de esterilización haya sido eficaz. ¿Cómo funciona? Estos se colocan, ya sean en tiras o ampollas, con las esporas en el interior del paquete o del mismo equipo. Tras la finalización, estas van a incubarse, y en caso salga un cultivo positivo, se demuestra que ha habido un fallo en el proceso de esterilización. Bien. Ratito. Ya. Es un método más efectivo para determinar que el proceso está correctamente esterilizado, pero la desventaja es que estos no son inmediatos, suelen durar incluso de 12 a 72 horas para ver si se ha cumplido con los criterios. Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos como tal ejemplos en base a 3 diferentes procesos, como la esterilización por vapor, el cual evalúa indicadores físicos de tiempo, temperatura y presión. Los químicos son principalmente el test de Bowie-Dick, o también indicadores químicos externos y también químicos internos, como ya los mencioné. Y en cuanto a los biológicos, estos se realizan cada semana o cuando se repara el equipo. En cambio, en la esterilización por óxido de etileno, los indicadores físicos son el tiempo, temperatura, presión y humedad. En cuanto a los químicos, se evalúan tanto el control externo y indicadores internos. En cuanto a los biológicos, el control es en cada ciclo, a comparación del anterior que se realiza cada semana, o también cuando se repara el equipo. En cambio, la esterilización por peróxido de hidrógeno, los indicadores físicos son tiempo y presión, los químicos son indicadores tanto externos como internos, y los biológicos son igual que el interior, en cada ciclo o cada que se repara el equipo. Siguiente, por favor. Ahora, en el caso de la esterilización de materiales contaminados por priones, ¿pero qué son los priones? Los priones vienen a ser partículas proteicas infecciosas que como tal son proteínas anormales o mal plegadas que carecen de ácido nucleico. No son organismos vivos
y generalmente causan enfermedades neurodegenerativas, sobre todo encefalopatías espongiformes transmisibles. Dentro de estas, sus principales características es que son altamente resistentes a su desactivación. Estas pueden adherirse fácilmente y a superficies, sobre todo metales, lo que dificulta los métodos de desinfección e incluso de esterilización. Su mecanismo de acción de estos son que, como tal, al producirse esta proteína priónica mal plegada o también denominada scrappy, estas, al tener contacto con otras proteínas normales, lo que generan es su alteración y, en otras palabras, es que hace que estas proteínas normales se conviertan en proteínas priónicas scrappy. Por eso es que se denomina que son como proteínas zombies. Y por otro lado, estas tienen gran afinidad por el sistema nervioso central y estas se aglomeran y generan sobre todo la apoptosis de las neuronas, generando sobre todo la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que a nivel de una muestra de tejido o a una muestra histológica se observa lo que es una encefalopatía espongiforme a manera de una esponja. Y las vías de aparición vienen a ser esporádica, que es espontáneo, o pueden ser genéticas por la mutación del gen PRNP, o adquiridas, como en la iatrogénica, que es en el caso de que queremos evitar, ya que esta se asocia mayormente a instrumental quirúrgico, o alimentario en el caso de que se haya consumido carne contaminada, asociada principalmente a la enfermedad de vacas locas, o cultural, cuando hay un contacto directo con tejido infectado humano, como en el caso de la enfermedad de Kuru, que especialmente son en tribus de Nueva Guinea, que consumen sobre todo cerebro de personas fallecidas que están infectadas o tienen contacto con los tejidos infectados. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto al proceso de esterilización, primero tenemos la prevención básica de los instrumentos, ya sean por instrumentos desechables, siempre que sea posible en pacientes de alto riesgo. La cuarentena si se usan instrumentos no desechables en un paciente sospechoso principalmente, y el reprocesamiento especial mediante el uso de métodos más agresivos de esterilización ante la sospecha de esa enfermedad. Ahora, tenemos los factores que pueden determinar el tipo de reprocesamiento, como el riesgo del paciente, ya sea confirmado o sospechoso, la infectividad del tejido, ya sea de alto riesgo, que se asocia mayormente a cerebro, médula espinal, ojo, entre otros, o de bajo riesgo, que se asocia a la sangre u otros tejidos periféricos. Y finalmente el uso previsto del material, ya sea crítico, semicrítico, ya expuestos por mi compañera. En cuanto al procesamiento, primero todo empieza con una limpieza previa. Se recomienda el uso de detergentes alcalinos o enzimáticos, sobre todo inmediatamente después de haber utilizado cierto instrumental, ya que estos al secarse hacen que estos priones se adhieran con mayor facilidad a estos instrumentos y así eviten su esterilización o desinfección. En cuanto a los métodos de esterilización específicos, primero puede utilizarse lo que es el vapor o la esterilización con autoclave, en el cual estos van a requerir ciertas condiciones, como el de 134 grados centígrados por 18 minutos, incluso más, donde 121 grados centígrados por 20 minutos no es suficiente, y se recomienda sobre todo en el caso de que se use el autoclave una temperatura 134 grados centígrados por 18 minutos sumergidos los instrumentales en agua. Ahora, con el plasma de gas, lo ideal es para instrumentos termosensibles como los endoscopios. Un ejemplo es el Sterrat, el cual va a lograr una reducción de más de 5, reducción logarítmica de 5 de los priones de Scrappy. En cuanto al uso de otros gases, se está probando de que puede usarse aire, nitrógeno, oxígeno, argón e incluso otras mezclas. Y finalmente los desinfectantes químicos potentes, pero
Estos deben usarse a altas concentraciones o combinados con calor, como en el caso del hipoclorito de sodio de más de 1000 partes por millón, el hidróxido de sodio, el ácido paracético al 0,2% y otros como el tiocianato de guanina, cobre más peróxido de hidrógeno, entre otros. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos como tal en la tabla un resumen de cómo es que se podrían usar tanto los desinfectantes eficaces y los esterilizantes eficaces. En cuanto a los desinfectantes, asociados mayormente a los detergentes alcalinos, enzimáticos, el cloro a concentración a más de 1000 partes por millón, el cobre con peróxido de hidrógeno, el tiocianato de guanidina, los cuales van a ayudar a romper estas proteínas, incluso a liberar radicales libres, dañando esas proteínas. En cuanto a los esterilizantes eficaces, mayormente se usa el autoclave, como se observa en el cuadrito, en el cual se recomienda sobre todo que se tenga una temperatura de 134 grados centígrados por 18 minutos y mejor si se sumerge en agua. Y también otros plasmas como el peróxido de hidrógeno, incluso el peróxido de hidrógeno vaporizado, que es similar al plasma. Estos van a atacar a estas proteínas y los ácidos nucleicos, generando así una mayor destrucción de estos priones. La clave en sí con los priones es que los métodos habituales no sirven como tal. Por eso se tienen que requerir a temperaturas más altas, tiempos más largos o combinaciones químico-físicas para que sea más eficaz el proceso de esterilización. Siguiente. Gracias. Lo voy a poner en... Chicos, preguntas. Chicos, no hay ninguna pregunta. Todo está claro, seguro. Su examen es la próxima semana, recuerden. ¿Quieres? ¿Quieres, ahorita?
Ya chicos, como no hay preguntas, lo que sí, lo que necesito es, por favor, necesito que me han pasado el PPT de la primera y ahora me han pasado el PDF de la segunda. Si podría el grupo que ha expuesto hoy día pasármelo en PPT para igual colgarlo. Y el ejercicio que van a hacer a modo de estudio es de ambas exposiciones. Van a subrayar, solamente subrayan en el PPT que les voy a colgar, subrayan lo que ustedes consideran que es importante. Eso va a servir para que también tengan reflejados los puntos importantes para el examen, ¿ok? Entonces les voy a colgar en el aula virtual una especie de tarea, que en sí no es tarea, es solamente para que refuercen con las clases que han tenido de sus compañeros las cosas principales. Si por A o B en la semana, porque esto va a ser máximo para el miércoles o para el jueves, yo veo que los trabajos no están subrayando lo de verdad importante, yo les voy a mandar con otro color de subrayado lo que yo considero que es importante, entonces obviamente es más probable que eso entre al examen. Pero por favor necesito que envíen sus subrayados. Ya va a estar como un modo de tarea en el aula virtual. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Ninguna, doctor, gracias. Pregunta. Unita nomás te hables, varón nomás hoy, sea atender uno a la vez. Ingrid. ¿Qué dicen? Doctor, ¿hasta cuándo va a ser la entrega eso del subrayado? ¿Hasta el miércoles? Sí, hasta el miércoles a la medianoche más o menos lo voy a poner, cosa que tengo el jueves y el viernes para revisarlo, o el jueves y el viernes les estoy viendo, y si es que está todo bien, ya chévere, entonces ya lo tienen fijo para su examen. Pero si les falta pulir algunas cositas de cosas importantes que se les ha faltado subrayar, lo voy a subrayar yo con otro colorcito y cosas que se guían para el examen, ¿ok? ¿O quieren presentarlo antes para tener más tiempo de revisión? Sí. Doctor, miércoles estaría bien, creo. ¿Qué dicen? Está bien el miércoles, doctor. Ya, listo chicos, está muy bien. Pues eso sería todo por hoy, pueden abandonar el aula. No me recuerdo solo esto. Doctor, disculpe, yo no pude marcar mi